Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana. Estamos contentos otra vez de estar acá pudiendo compartir la palabra de Dios con cada uno de los oyentes, cada una de las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 9030 AM de Radio Costa Rica o que nos ven a través también de la televisión Canal 19. Es un gusto para nosotros poder estar acá compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Presente para este tiempo en el cual estamos. Un saludo cordial a mi esposa que me está escuchando allá desde la casa. Es una bendición poder compartir este programa y que nos también esté escuchando ella. Estamos y somos, mi hermano y hermana, el Remanente Adventista CR. Ese es el nombre con el cual nos identificamos, el Remanente Adventista CR. Nos puede encontrar con este nombre en YouTube. Busca en YouTube y nos busca con el nombre El Remanente Adventista CR. Ahí va a poder escuchar nuestros programas, nuestros sermones, nuestras predicaciones y material que a usted puede ayudarle y beneficiarle espiritualmente. También nos puede ver por este nombre en la página del Facebook. Ahí nos puede buscar por medio de este nombre. Estamos, mi hermano y mi hermana, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM. También nos puede buscar o escuchar por medio de internet en la dirección www.radiocr.net. www.radiocr.net. Ahí nos puede escuchar también de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Estamos también repitiendo los programas en Canal 19. Canal 19 en la televisión. Estamos de 8 de la noche a 9 de la noche todos los días de lunes a viernes. De 8 a 9 de la noche estamos acá. Si tiene alguna consulta, alguna petición de oración que nos quiera tal vez solicitar, podría llamar al teléfono 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos va a estar atendiéndolos y va a estar elevando las peticiones de oración para poder unirnos y orar por esa petición, sea una petición por enfermedad, sea por salud, sea por algún familiar, algún problema, o usted puede llamar y poder decirnos qué tipo de petición es la que tiene. El tema para hoy, mi hermano y hermana, es el verdadero infierno. Hoy vamos a ver un tema interesante, importante, el verdadero infierno, lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios sobre lo que es el infierno, contrario a lo que hemos creído por tal vez mucho tiempo, por herencia o mal aprendido o enseñados que hemos sido. Pero antes de seguir con el tema y antes de la oración, quiero leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, dice Pablo, hablando a Timoteo, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Por eso le dice que persiste en lo que has aprendido de las sagradas escrituras, las cuales las sagradas escrituras te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe en Jesucristo. O sea, mi hermano, es importante, es necesario, es relevante que usted y yo podamos estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabio, inteligente, para la salvación, porque por medio de ella está y usted puede encontrar y yo puedo encontrar y podemos juntos encontrar la verdad que está en la Biblia. Muchas verdades, entre comillas, se predican, pero no son comprobadas con la palabra de Dios, entonces no son verdades realmente, aunque el mundo, aunque las personas, aunque las iglesias las toman como verdades, no son verdades realmente, porque toda verdad debe ser enseñada y comprobada por medio de la palabra de Dios, mi hermano y hermana. Por eso ese consejo que da Pablo a Timoteo es el consejo que no solamente a Timoteo, sino a usted, a mí y a todas las personas que leen las escrituras, la palabra de Dios le da a Pablo a través de los tiempos. Necesario, importante que podamos estudiar, escudriñar, leer, profundizar la palabra de Dios. Con estas palabras, mi hermano, yo le pido que si puede acompañarme en oración, lo puede hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar acá compartiendo la palabra de Dios y predicando, enseñando doctrinas basadas solamente en tu palabra y comprobándolas por medio de ellas. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú nos puedas dar entendimiento y también claridad para poder enseñar este estudio, este mensaje que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, las personas que te escuchan a través de la radio, que te ven a través de la televisión o cualquier otro medio. Bendícenos y bendice cada persona que nos escucha y ve. Que tu Espíritu Santo sea en cada corazón y que pueda, Señor, hacer la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces debemos de persistir en estudiar las Escrituras, en profundizar este tema. El tema de hoy, mi hermano y hermana, es el verdadero infierno. Muchos creen, muchas personas, pero muchas personas son las que creen que los impíos que han muerto están sufriendo en el infierno, o lo que se le llama también el tormento del fuego eterno. Este infierno que cree la gente, donde los impíos están sufriendo, supuestamente se encuentra en el centro de la tierra. Y eso es lo que se dice, usted lo puede ver en películas y lo puede ver en videos y muchos, o tal vez leer hasta en libros que se venden sobre este tema del infierno. Personas que han ido o que estuvieron en el infierno, según dicen ellos. Sin embargo, mi hermano y hermana, esto es lo que la gente dice. ¿Será cierto que cuando una persona muere, si la persona fue infiel, si fue una persona mala, va al infierno directamente y ahí se está quemando? O sea, que una persona que murió no siendo buena hace 100 años, tiene 100 años de estar quemándose en el infierno. Si una persona murió hace 500 años, hace 1000 años, hace 4000 años, hace 6000 años, tiene ese tiempo de estarse quemando, estar siendo torturado, estar siendo castigado en un infierno donde Satanás supuestamente es el jefe del infierno y sus ángeles, los demonios, son los que castigan al hombre que fue infiel. ¿Será esto cierto, mi hermano y hermana? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? ¿Qué es el infierno según las religiones cristianas? Y según las religiones cristianas, y escuche lo que digo, según las religiones cristianas, el infierno es un lugar después de la muerte donde son torturados eternamente las almas de los pecadores. O sea, ese lugar donde el alma del pecador apenas muere, cae, llega a este lugar llamado infierno y ahí es torturado eternamente y por toda la eternidad. ¿Qué dice la Iglesia Católica Apostólica Romana de lo que es el infierno? Ellos dicen que el infierno es un lugar
o más bien es un estado de sufrimiento, parecido al que creen las iglesias cristianas, pero ellos dicen que es un estado de sufrimiento. Ahora, ¿qué es el infierno entonces según la Biblia? ¿Estarán en lo correcto las iglesias cristianas evangélicas sobre este tema o estará en lo correcto la Iglesia Católica sobre este tema? ¿Qué es lo que dice la Escritura, la Biblia sobre este tema? Recordemos que esta doctrina del infierno eh, inició hace unos 500, 600 años más o menos. Cuando la Iglesia Católica en ese tiempo, hace 600 años, 500 años, quería edificar la Basílica de San Pedro, entre otros, y otros monumentos, edificios e iglesias, ellos necesitaban de dinero para poder hacer estas grandes construcciones. Entonces el Papa en este tiempo tiene una gran idea y es vender indulgencias. Cuando ellos venden indulgencias, la indulgencia es un perdón de los pecados cometidos o los que se van a cometer aún. Pero esas indulgencias, al venderlas, podían tener y obtener dinero para poder hacer estas edificaciones que ellos querían y planeaban hacer. Para poder vender esto, tenían que meter primeramente temor a la persona, para que la persona tuviera temor de lo que podía suceder, entonces comprara este perdón de los pecados. Porque si la persona no es castigada, entonces la persona no tenía la necesidad de poder comprar esta indulgencia. Por eso se inventa en ese tiempo la doctrina del infierno, la doctrina de que la gente que muere, si es un pecador, se va a quemar eternamente. Esta doctrina se enseña, se distribuye entre toda Europa en ese tiempo, y las personas de ese tiempo que son católicos, entonces aprenden esta doctrina y se dan cuenta de que si mueren en pecado van a ir a este lugar llamado infierno. Por tanto, para evitar ir a este lugar llamado infierno, no se arrepienten de los pecados, sino que lo que hacen es que compran indulgencias o perdones de pecados para poder evitar ir a este lugar. Sin embargo, es una doctrina que viene de hace 500, 600 años más o menos. Esta doctrina, antes de ese tiempo, no existía esta doctrina donde dice que los muertos están eternamente sufriendo y quemándose en un lugar en el centro de la tierra que se llama infierno. Ahora, ¿de dónde se saca esta doctrina? Hay 3 citas, mi hermano y hermana, 3 citas que se utilizan para decir que la persona cuando muere y fue infiel se está quemando eternamente en el infierno. Las 3 citas más populares, más conocidas que se escuchan para decir esto, y quiero que leamos esas 3 citas. La primera cita, mi hermano y hermana, está en Isaías capítulo 66, Isaías 66 versículo 24. Isaías 66, 24 nos dice, y es una cita muy usada para predicar, para enseñar de la doctrina del infierno. Dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca muere, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esta cita es muy usada para poder enseñar y explicar y comprobar la doctrina del infierno. Ahora, usted acaba de escuchar la cita en sí, yo la acabo de leer, pero si la leemos con detenimiento, nos dice, saldrán y verán ¿qué? Dice, verán los cadáveres. ¿Y qué son cadáveres, mi hermano y hermana? Cadáveres son personas muertas. O sea, lo que van a ver son los cadáveres, no las personas vivas. Dice los cadáveres. Dice, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron, los que fueron infieles, los que pecaron contra mí. Porque su gusano nunca muere. ¿Qué es lo que no muere? Dice aquí, su gusano nunca muere. Entonces, vemos que está hablando de cadáveres. Lo que van a ver las personas son los cadáveres. Pero lo que no muere aquí, dice la cita, es el gusano. ¿Por qué el gusano no muere? Porque el gusano se come el cadáver de la persona muerta. Sabemos que una persona muerta o un animal muerto es comido por los gusanos que lo van comiendo. Y cuando el gusano termina de comer, entonces se va a otro lugar porque ya no hay nada más que comer. Por tanto dice, verán los cadáveres donde su gusano no muere. El gusano es el que no muere, no el cadáver, porque lo que está viendo es un cadáver. Dice, donde su gusano nunca muere, ni su fuego se apagará. Porque el fuego no se apaga. El fuego no se apaga mientras haya algo que quemar. Cuando el cadáver está quemándose, se quema. Pero cuando el cadáver ya se convierte en ceniza, cuando desaparece, entonces ya el fuego deja de arder.
Por eso dice, y será abominable a todo hombre. Entonces vemos que esa cita no nos habla de un sufrimiento eterno, porque nos dice que verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Pero lo que no va a morir, dice, es el gusano, y lo que no se apaga es el fuego. Pero el hombre sí, porque el hombre llega a ser un cadáver, un muerto. O sea, lo que nos enseña esta cita es que el hombre que hace el mal, el hombre que peca, dice, los que se rebelan contra mí serán cadáveres. Esto es lo que nos dice la cita. Si usted la lee correctamente y sin influencias de lo que ha aprendido con el tiempo, de lo que se le ha enseñado y lo que ha obtenido en su memoria, entonces va a darse cuenta de que la realidad es que esta cita no nos dice que la persona se está quemando eternamente en un lugar que se llama infierno. La segunda cita que podemos leer se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde, mi hermano? Dice, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, las personas también que enseñan sobre el infierno usan esta segunda cita y la unen con la primera cita para decir que las personas que están en el infierno, o la persona más bien que muere infiel, es enviada a un lugar que se llama infierno, y ahí va a estar castigado eternamente y para siempre. O sea, nunca, nunca, nunca va a dejar de sufrir esta persona. Ahora, ¿qué nos dice la cita? Ya la leímos y usted ya la escuchó, y pareciera que dice lo que la gente quiere decir que dice, pero si usted lee correctamente, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Así dice la cita. Ahora, antes de explicar esta cita, quiero leer, más bien explicando la cita, leamos el contexto de lo que dice. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero si usted lee el versículo 5, Apocalipsis 25, leemos el contexto. El 5 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los otros muertos son los muertos sin Cristo. Los muertos con Cristo resucitan en la segunda venida de Jesucristo. Los muertos sin Cristo, ya estudiamos en el estudio pasado y en el más anterior, en la segunda venida de Jesucristo, los muertos sin Cristo mueren en la segunda venida de Jesucristo. O sea que la tierra queda vacía de personas, porque los justos están en el cielo, sea los muertos en Cristo que resucitan, y los vivos en Cristo que son transformados y llevados al cielo, pero los muertos sin Cristo siguen muertos, y los vivos sin Cristo mueren. Entonces todos están muertos en el tiempo del milenio. Solamente está Satanás en la tierra. Pero dice acá en esta cita que después de los 1000 años, los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que después de los 1000 años hay otra resurrección, pero esta es una resurrección de los impíos. El versículo 6 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué no tiene potestad sobre ellos? La segunda muerte. Ahora vemos interesantemente que nos habla de una segunda muerte. Si la Biblia habla de una segunda muerte, es porque hay al menos una primera muerte. No puede haber una segunda muerte si no hay una primera muerte. Aquí los que resucitan, mi hermano y hermano, después del milenio son los injustos. Todos los injustos ya murieron la primera muerte. La primera muerte es lo que la Biblia le llama un sueño profundo. Cuando vino Jesucristo en la segunda venida, repito, los muertos sin Cristo murieron ya la primera muerte, pero ellos en la segunda venida están muertos. Pero los vivos sin Cristo, que no han muerto ni siquiera porque están vivos, ellos, como están sin Cristo, con el resplandor de la venida de Jesucristo, ellos mueren, y mueren también la primera muerte. Por tanto, todos los muertos que quedan, los injustos, todos murieron la primera muerte. Nos dice aquí que ahora van a morir la segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre los que fueron resucitados, pero sobre los injustos sí tiene potestad. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea que los justos van a reinar con Cristo 1000 años. Pero dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan. ¿Cuándo?
O sea, después de los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles naciones? Todas las personas injustas que después del milenio resucitan, todos ellos son engañados por Satanás. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, porque son muchos los injustos que no aceptaron a Jesucristo, que no se arrepintieron de los pecados, que sufrieron la primera muerte antes de la venida de Jesús, y los que estaban vivos en la venida de Jesús, la sufren en la venida de Jesús. Todos sufren en la primera muerte. Dice, los cuales es como la arena del mar, y dice el versículo 9 importante, y subieron sobre la anchura de la tierra. Esto es después del milenio, mi hermano y hermana. No es antes del milenio, es después del milenio. Y está claro en el versículo 5 y en el versículo 7. Dice que después del milenio ellos suben la anchura de la tierra, rodean el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios, ¿qué pasa? Descendió fuego y los destruyó a todos. ¿A quiénes son todos, mi hermano y hermana? Todos son los injustos que resucitaron después de los 1000 años, que ya habían sufrido la primera muerte, ahora sufren la segunda muerte porque todos son destruidos. En este contexto sigue el versículo número 10. Usted no puede apartar el versículo número 10 de este contexto. Entonces nos dice, de Dios descendió fuego y los destruyó a todos esos injustos. Todos ellos sufren la segunda muerte. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Cuando desciende fuego del cielo, la tierra se convierte en un lago de fuego y azufre, un lago o un mar de fuego líquido, un lago sin orillas, donde es cubierta toda la tierra. Ahí es lanzado Satanás, dice, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por siempre jamás. Nos dice acá esta versión de Reina Valera 1960. Entonces vemos que en el versículo 9 nos dice que ellos rodean el campamento de los santos, la ciudad amada, donde está Jesucristo, y todos los justos que estuvieron en el cielo por 1000 años bajan a la tierra. Ellos lo rodean y de Dios desciende fuego y los destruye a todos, dice. Ahora bien, si usted me dice que ellos no son destruidos, sino que están viviendo eternamente un castigo eterno, entonces explíqueme el versículo número 9, donde dice que de Dios desciende fuego y los destruye a todos. Sin embargo, la frase esta que dice, vamos a explicarla, donde dice, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos o por siempre jamás, dice otra versión. ¿Qué quiere decir esto entonces, mi hermano, donde dice, serán atormentados de día y de noche? Y antes de esto, vamos a ver varios puntos. 1. El lago de fuego y azufre sucede después de los 1000 años. 2. Después del milenio o los 1000 años, los injustos resucitan. ¿Quiénes? Los injustos. Porque los justos están en el cielo ya. Tienen 1000 años de haber resucitado. 3. Satanás los engaña y los prepara para invadir la Nueva Jerusalén. 4. De Dios desciende fuego y todos son consumidos o destruidos. 5. El lago de fuego es el resultado del fuego eterno enviado por Dios, el cual hace que el mundo se convierta en un mar de fuego líquido o un lago sin orillas. 6. Este fuego eterno es eterno porque viene del eterno, o sea, viene de Dios y destruye y consume todo lo que está en la tierra en ese momento en que desciende a la tierra. 7. Cuando todo lo que se debe quemar se quema, entonces este fuego vuelve a Dios, o sea, vuelve al eterno, porque el fuego es fuego eterno, no porque sea eterno, sino porque viene del eterno, que el eterno es Dios. Entonces la frase que dice, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, vamos a ver que esta es una expresión idiomática que nos habla de la destrucción de los impíos. Dice por los siglos de los siglos. Ahora podemos ver también que por los siglos de los siglos, o para siempre, o hasta que muera, son palabras que se usan también en la Biblia para decir hasta que la persona muera. Y vamos a ver dos ejemplos por lo menos de esto. En Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Éxodo 21, versículos 5 y 6, hablando de las leyes sobre los esclavos, nos dice acá la palabra de Dios.
Éxodo 21, versículo 5. Nos dice, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad. Dice el esclavo, yo no quiero ser libre, pues le tengo cariño a mi amo y a mi mujer, a mis hijos. Él la amó. El amo lo hará comparecer ante los jueces, lo llevará a la puerta o el marco de la puerta, y allí le orará o le hará un hoyo en la oreja con un punzón, y así el esclavo quedará para siempre con su amo. Dice aquí la frase que el esclavo quedará para siempre con su amo. Ahora, ¿quedará realmente ese esclavo para siempre con su amo? Pues no, mi hermano y hermana. ¿Por qué? Porque ese esclavo en algún momento, ese siervo en algún momento va a morir. Cuando él muera, entonces ya no va a estar para siempre con su amo, porque va a morir esa persona. Sin embargo, se usa la expresión en la Biblia como ejemplo en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, donde dice que será su esclavo para siempre. Pero realmente sabemos que no es para siempre, porque en algún momento en la vida este esclavo, esta persona va a morir. Filemón capítulo 1, versículo 15 nos habla de Onésimo. Y nos dice aquí Filemón 1:15, quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieras para siempre. Nos habla de una persona que recibe a otra persona, dice para siempre, pero sabemos que la persona no lo va a recibir para siempre, porque en un momento la persona que lo recibe va a morir, o la persona que es recibida también va a morir. Entonces vemos que la frase que se usa en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, donde dice, será atormentado con fuego y azufre, para siempre, dice, serán atormentados de día y de noche, por siempre jamás. Dice la versión que yo tengo, ese por siempre es hasta que mueran, porque el fuego de Dios, el fuego eterno, quema hasta que la persona muere. La tercera cita, mi hermano y hermana, que se encuentra en la Biblia, con la cual se dice y se habla del infierno, es Judas capítulo 1, versículo 7. Judas 1:7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas sufriendo el castigo del fuego eterno. Nos dice, entonces esta frase se usa que ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Ahora, ¿cuál fue el castigo que sufrió Sodoma y Gomorra realmente? Si leemos Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25, nos dice que Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y nos dice que fueron destruidas las ciudades con todos los habitantes y todo el fruto de la tierra. Todo fue destruido, mi hermano y hermana, aunque llovió fuego y azufre del cielo, mi hermano. Y dice que sufrieron el castigo del fuego eterno, dice en Judas 1:7. Pero ese fuego eterno no está destruyendo en estos momentos a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque el fuego destruyó hasta que no había nada que destruir. Cuando lo que había que destruir fue destruido, cuando lo que había que quemar fue quemado, el fuego vuelve al eterno. Porque el fuego es eterno, no porque sea eterno para siempre, sino porque viene el eterno que es Dios. Vemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, donde dice, si no condenó, o más bien si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y eso fue lo que quedó después de que el fuego descendió del cielo y fueron quemadas las ciudades de Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades. Dice que desciende fuego del cielo y fueron reducidas a ceniza. Por tanto, ese fuego eterno que nos dice Judas capítulo 1 versículo 7, con el cual fue destruido Sodoma y Gomorra, no es eterno de para siempre, sino que destruye hasta que no hay nada que destruir. El ejemplo lo vemos simplemente en el tiempo nuestro, cuando sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero ahorita no se están quemando Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasa entonces con los impíos? El Salmo 37:4 nos dice claramente, Salmo 37:4, espera en el Señor, guarda su camino, Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean destruidos, lo verás. Dice que los impíos van a ser destruidos. Juan 5:28 y 29 nos habla sobre dos resurrecciones, una para vida eterna y una para condenación.
Esa es la condenación de los impíos. Mateo 13:42 nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que fueron piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, maldad, y los echarán en el horno de fuego. ¿Dónde los echarán? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego es la muerte segunda para los impíos. Es el lugar donde los impíos son exterminados en la segunda muerte después de los 1000 años, o sea, después del milenio. Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y hay un fuego eterno en el cual van a morir, en el cual van a ser destruidos el diablo, sus ángeles y todos sus seguidores también. Entonces podemos ver 3 verdades acá. Una, que hay un juicio de separación entre justos e injustos. 2, que cada uno es juzgado según sus obras. Y 3, los impíos son lanzados en el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles, donde también los impíos mueren y ahí son destruidos todos. Ahora, ¿de dónde viene entonces la palabra infierno? Es lo que vamos a ver después del canto que tenemos a continuación. En los 1360 de amplitud modulada, el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Para siempre.
El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. ¿De dónde viene, mi hermano y hermana, entonces la palabra infierno? La palabra infierno es una palabra que aparece en la Biblia y la pregunta es ¿de dónde viene esta palabra? Recordemos, antes de explicar esto, que la Biblia fue escrita en dos idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por tanto, hay palabras que fueron traducidas del hebreo o del griego al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, las cuales se le dio la traducción de infierno en algunos casos. Queremos ver cuáles fueron estas palabras en el idioma original. La primera palabra que vamos a estudiar, que vamos a leer, se llama la palabra tártaros. La palabra tártaros está solamente en el Nuevo Testamento. Fue escrita entonces, es una palabra griega, de hecho. Esta palabra griega lo que quiere decir, o la traducción, es planeta Tierra. Sin embargo, en el texto donde se encuentra la palabra, se traduce casi siempre por la palabra infierno. Entonces no dice tártaro, sino que dice infierno, dando a entender algo que no es lo que realmente quiere dar a entender la palabra o la cita realmente. Esta palabra se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, la única vez que aparece la palabra tártaro, la palabra griega tártaro, nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos arrojado en el infierno, dice la Biblia 1960, dice en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. Dice que los ángeles que habían pecado fueron arrojados al infierno. Esta palabra infierno viene de la original tártaros. Ahora, ¿realmente esta palabra tártaros quiere decir infierno? Esta palabra tártaros, para saber usted la respuesta, primeramente busca en el diccionario. El diccionario nos dice que quiere decir la tierra, pero si buscamos un versículo paralelo a este versículo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Realmente en el 9 es donde se encuentra, pero leemos Apocalipsis 12, 7, dice: fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló lugar más para ellos en el cielo, para el dragón y sus ángeles. Versículo 9 dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue lanzado, ¿dónde? Dice, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde? A la tierra. Nos dice acá en Apocalipsis 12, 9, que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero 2 Pedro 2, 4 nos dice en la traducción que fueron arrojados al infierno. Pero sabemos que esa palabra infierno viene del original tártaros. Esa palabra tártaros no se traduce como infierno, sino se traduce como la tierra donde fueron arrojados el diablo y sus ángeles, según Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Entonces vemos que la primera palabra, que es únicamente una vez aparece en la Biblia, que es en 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, que dice que el diablo y sus ángeles fueron arrojados al tártaros. Si usted, o si una persona que traduce la Biblia fuera más consciente en esto, en lugar de poner infierno pondría la palabra tártaro. Fueron arrojados al tártaro, y la persona que estudia la Biblia iría a buscar qué significa esta palabra tártaros, pero como ellos la traducen al infierno directamente, la persona que estudia la Biblia muchas veces ni siquiera se preocupa por saber de dónde viene o qué significa, y asume de una vez que ellos fueron arrojados al infierno, y por tanto creen que están en un lugar quemándose de día y de noche por toda la eternidad, el infierno que cree la gente que es ese infierno. Sin embargo, la verdadera palabra que está acá es el griego tártaros. Entonces ellos fueron arrojados al tártaros, y la traducción de tártaros es a la tierra, y lo comprueba Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, donde nos dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la
tierra y no al infierno. Esa palabra aparece solamente una vez. La segunda palabra que tenemos es la palabra Sheol o Seol. La palabra Sheol es una palabra hebrea, solamente aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por tanto solamente puede aparecer en el Antiguo Testamento la palabra Sheol. Esa palabra Sheol o Seol es una palabra que la traducción real es sepultura, pero es una palabra que se ha traducido mal. Esa palabra aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en la traducción de Reina Valera 1909, y escuche bien, viene traducida 11 veces como infierno. Viene traducida la palabra Seol 30 veces como sepulcro. Viene traducida 13 veces como sepultura, 3 veces como abismo, 4 veces como profundo, 2 veces como huesa, 2 veces como fosa y una vez viene traducida como hoyo. Entonces, dependiendo la persona que traduce lo que él cree, la traduce de maneras diferentes, muy diferentes en las veces que traduce. Algunas veces como hoyo, otras veces como profundo, otras veces como sepultura, otras veces como sepulcro, otras veces como infierno también, la misma palabra. Pero esta palabra, si fuéramos correctos, en vez de traducirla por alguna palabra cualquiera que sea, la dejaríamos tal y como está. Entonces leeríamos Seol. Cuando leemos Seol o Sheol, cuando leemos esta palabra, entonces nosotros buscaríamos, el estudiante buscaría para ver qué quiere decir esto, y sabemos que eso lo que representa es el sepulcro o la sepultura. Leemos algunos ejemplos. El Salmo 16:10 nos habla y nos dice, no dejarás que mi alma, o sea, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, o sea, en el Seol, dice el original, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta misma frase donde dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, la palabra Seol es sepulcro, en este caso la traducen como sepulcro. En Hechos capítulo 2, versículo 27, Hechos 2:27, que es escrito en griego, dicen la misma frase que fue predicada por el apóstol Pedro. A Pedro, cuando predica esto, está refiriéndose al Salmo 16:10 y nos dice en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el infierno. Aquí más bien la palabra que no es Sheol, sino que es Hades, la traducen por infierno y no por sepulcro. Entonces, en el Antiguo Testamento la misma frase nos dice en el sepulcro, en el Nuevo Testamento nos dice la misma frase o el mismo versículo que dice no dejarás mi alma en el infierno. Si dejaran la frase original, usted la podría traducir y la traduciría a lo correcto, que sería el sepulcro. Job 14:13 nos dice, oh, ¿quién me diera que me escondieras en el sepulcro? O me encubras hasta que persigue tu ira. Aquí nos está hablando que me escondieras en el sepulcro. Esa es la traducción que se le da a Seol acá en Job 14:13. Job 14:13 en la versión de Dios habla hoy nos dice que me escondieras en el Seol. Aquí no la traducen, sino que dejan la palabra Seol para que la persona que estudia o que lee pueda traducirla como él le parece, en este caso buscando el diccionario para ver qué es lo que quiere decir la palabra Seol. El Salmo 33 nos dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Entonces vemos que la palabra aquí es traducida primeramente por sepulcro y después por sepultura, es la misma palabra Seol. Eclesiastés 9:10 nos dice, porque todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde vas no hay obra, ni sabiduría, ni industria. Aquí nos dice y nos traduce la versión 1960, la palabra Seol por sepulcro. Otras traducciones, otras versiones lo traducen como infierno. Entonces es muy diferente que diga, porque no dejarás tu alma en el sepulcro, o en el sepulcro donde vas no hay obra ni industria, que digan en el infierno donde vas. Entonces a veces se traduce como sepulcro, a veces como fosa, a veces como sepultura, a veces como abismo y algunas veces también como infierno. Pero la palabra original que se usa en el hebreo es la palabra Seol, y la palabra Seol lo que representa es la sepultura. El sepulcro es lo que representa esta palabra. Sin embargo, nos traducen a veces mal traducido por la palabra infierno, que no es la palabra correcta en este caso. Por eso tantas
creencias de que la persona cuando muere va al infierno, pero vemos que esa palabra infierno es la palabra Seol en el Antiguo Testamento, o sea, a la sepultura es donde va. Por tanto, lo mejor sería que la persona que traduce la Biblia la deje tal y como está, Seol, y usted y yo podemos ver qué significa la palabra Seol para poderle dar la traducción correcta. La tercera palabra que vamos a estudiar se llama la palabra Hades. Esta palabra Hades aparece solamente en el Nuevo Testamento porque es una palabra griega. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. La traducción de esta palabra es sepulcro también. La palabra Hades es sinónimo o es paralelo de la palabra Seol. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra en dos idiomas diferentes, y esta palabra quiere decir sepultura, aunque algunas veces en la Biblia se traduce como infierno también. En el Nuevo Testamento la hicieron la traducción los traductores en este momento. Aparece esta palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. 1 Corintios 15, 55 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nos dice, oh sepulcro, tu victoria. Aquí la traducen como sepulcro la palabra Hades. Dice, ¿dónde está, oh Hades, tu victoria? En este caso nos dice la versión esta: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hechos 2.27 nos dice: no dejarás mi alma en el infierno. Así lo dice la versión 1960. No dejarás mi alma en el infierno. Sin embargo, esta palabra infierno el original es la palabra Hades, que está mal traducida por la palabra infierno. Vimos eso en la versión, en el Salmos 16.10, donde la misma frase dice en el sepulcro, en la misma versión también. Y en la versión Dios habla hoy nos dice lo mismo también en el sepulcro, pero en la versión 1960 nos dice: no dejarás mi alma en el infierno, ni harás a tu santo que vea corrupción. Eso lo dice la versión 1960. Sin embargo, sabemos que esta palabra viene del griego Hades, y realmente la traducción no es el infierno, sino que es el sepulcro. Mateo 11:23 nos dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abatida. La palabra que dice hasta los infiernos es la palabra Hades, o sea que dice: hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades es hasta el sepulcro, hasta la sepultura serás abatida. Esa sería la versión correcta. El mismo versículo, Mateo 11:23, donde dice: tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abatida o abajada. En otras versiones, la versión de las Américas nos dice, vea lo que dice la versión de las Américas: tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Dice la versión de la Biblia de las Américas, nos dice hasta el Hades. Esta versión de las Américas está mejor, porque por lo menos dejan la palabra Hades, no la traducen, sino que dejan la misma palabra, y nosotros debemos de buscar qué es lo que quiere decir. Pero cuando usted lee la versión 1960, entonces se da cuenta que dice hasta el infierno. Entonces mentalmente estamos preparados para creer que es abatida hasta un lugar de un castigo eterno, de sufrimiento eterno. La cuarta palabra que vemos es la más importante, tal vez, es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna aparece 12 veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, disculpen. Es una palabra griega, y por tanto aparece solamente en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo de Jesucristo apareció. Ahora, esta palabra Gehenna está hablando de un lugar. Este lugar es el Valle de Hinnom. La palabra Gehenna es una palabra que se divide en dos partes: Ge y Gena. Ge es valle y Gena es Hinnom, o sea, valle de Hinnom. Ge, Hinnom, o Ge, Gena, valle de Hinnom. Aparece, como dijimos, 12 veces en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también existía el Valle de Hinnom, y allí era un lugar, el Valle de Hinnom era un lugar donde se hacía el rito de quemar a los niños vivos, ofreciéndolos a un dios falso que se llamaba Moloch. Si leemos Jeremías 7:30, nos dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante los ojos de Dios, han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Han edificado en lugares altos de Tofet, que está en el valle de Hinnom, o de Ben Hinnom, para quemar los hijos y las hijas y sus hijas por fuego, lo cual yo no mandé, ni pasó por la mente. Por tanto, de aquí vienen los días que Dios declara, cuando irás más, no irás más Tofet, ni valle de Hinnom,
sino el Valle de la Matanza. Vemos que ya existía en el Antiguo Testamento el Valle de Ginón o el Gejena, que es Valle, Ginón, Valle de Ginón, que estaba también y era un lugar donde se sacrificaban niños a un dios falso llamado Moloch. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesucristo y un poco más antes del tiempo de Jesucristo, este valle de Ginón ya no era usado para sacrificar niños a Moloch ni a dioses falsos, sino que era un lugar donde los muertos que eran castigados por los romanos por alguna cosa que habían cometido, eran crucificados o matados por los romanos, eran tirados a ese lugar. ¿Cuáles muertos? Los muertos que nadie reclamaba como suyos. Por eso Jesucristo fue reclamado por José de Arimatea y por Nicodemo y fue enterrado en una cueva, en una sepultura nueva. Pero los otros muertos que no eran reclamados eran tirados ahí, en el Valle de Ginón, antes de la crucifixión de Jesucristo y todavía después de la crucifixión de Jesucristo. Muchas personas muertas eran enviadas al Valle de Ginón y ahí eran quemadas para que los cuerpos fueran quemados y no hubiera pudrición o enfermedades en este caso. Ahí eran quemados. Por eso Jesucristo, cuando predicaba, decía que era mejor tal cosa que no que fuera echado en el Valle de Ginón o en el Gejena. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 22, donde nos habla de esto, dice: mas yo os digo, a palabras de Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijera a su hermano necio será culpado de consejo, cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego, dice Jesús. Esta palabra del infierno de fuego es la palabra Gejena, esa palabra es el Valle de la Matanza, o sea, será culpado de el Gejena. O sea, será echado en el Gejena, en el lugar donde los muertos son quemados. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que es mejor que te pierda uno de tus miembros que no que todo su cuerpo sea echado en el Gejena, en el infierno, dice la versión 1960, pero la verdadera palabra es la palabra Gejena, que está mal traducida por infierno porque no es el infierno, sino que es el Valle de Ginón, el valle donde se quemaban las personas. Mateo 5:30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, que es mejor que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dice la versión 1960, cuando sabemos que realmente la palabra original es la palabra Gejena. O sea, lo que dice Jesucristo es mejor que se pierda uno de tus miembros que no que seas echado en el Gejena, o sea, en el Valle de la Matanza, en el Valle de Ginón, donde eran quemados los muertos en este caso. Entonces vemos estas palabras que se usan para definir o son traducidas más bien por la palabra infierno cuando realmente no tienen que ver nada con esta palabra infierno. Son 4 palabras. La palabra tártaros, que a veces, o más bien casi siempre, se usa o se traduce como infierno, pero es una palabra que lo que quiere decir es la tierra. La palabra Seol y la palabra Hades, que son palabras que se traducen como sepultura o sepulcro. Sin embargo, muchas veces en la Biblia, en el Antiguo la palabra Sheol y en el Nuevo Testamento la palabra Hades son traducidas como infierno, dando a entender algo que no es lo que está realmente diciendo la palabra de Dios. Y la palabra Gejena, que es el Valle de Ginón, que también se traduce siempre, esta sí se traduce como infierno, cuando realmente lo que está hablando Jesucristo en este caso es el Valle de Ginón, donde son echados las personas que están muertos y que nadie reclama sus cuerpos. Entonces vemos que estas palabras son traducidas por esto. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, ¿quién, mi hermano y hermana? Dice: todo aquel que en Él cree, en quien Jesucristo, tenga vida eterna, o sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que va a tener vida eterna? Todo aquel que crea en Jesucristo, mi hermano y hermana. La vida en el infierno que la gente habla, ese castigo y sufrimiento eterno, es una vida eterna también. Pero nos dice Juan 3:16, un versículo muy conocido, que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice que hay que creer en Jesús, el Hijo de Dios, que es enviado a la tierra para que podamos tener vida eterna. Esa vida eterna que nos dicen del infierno, que es una vida eterna en sufrimiento, no es una
vida eterna bíblica. La Biblia nos enseña que solamente los justos van a vivir eternamente, solamente los justos. Los injustos van a morir, van a ser destruidos después de los 1000 años. Ellos serán destruidos. Ese infierno que nos habla la gente, que nos habla la Iglesia Católica, que nos habla la mayoría de iglesias evangélicas, no es un infierno el que habla la Biblia. La Biblia no habla de esto. La Biblia nos dice que Dios es amor. Por tanto, las personas que mueran, o más bien los pecadores, van a ser destruidos completamente. Ellos no van a estar eternamente en un lugar de sufrimiento. Su fin es la muerte. Lo dice el Salmo 37, lo dice Mateo, lo dice Lucas, lo dice todos los evangelios y lo dice la Biblia. El fin de los pecadores es la muerte. El fin de Satanás, mi hermano y hermana, lo vimos la semana pasada, también es la muerte. Satanás también, al igual que los pecadores, va a ser destruido y va a dejar de existir. El llamado es, mi hermano y hermana, si estás creyendo o te están enseñando una doctrina falsa, por favor sal de donde estás aprendiendo esas cosas y busca el pueblo de Dios, el pueblo que predica la verdad con su palabra. Que Dios les bendiga y podamos vernos la próxima semana, Dios mediante.